Bien amigos, como hemos anunciado, estamos con León Trachtenberg. Él es cofundador del colegio Aleph. Con él vamos a conocer cómo ha ido evolucionando esta experiencia, esta aventura educativa, producto de la innovación y ciertamente del emprendimiento en el sector tan necesario de inversiones en la educación en nuestro país. Él nos va a explicar cómo ha ido este primer año y cuáles son las perspectivas de su colegio en Villa. ¿Cómo estás, León? Bienvenido al programa. Gracias, Bruno. Bueno, estuvimos hace un año hablando de una propuesta por realizarse y ahora ya estamos terminando el primer año habiendo cumplido con creces con nuestros objetivos, que por un lado era tener una presencia en el mercado educativo para que la gente nos conozca y nos considere un referente, y en segundo lugar para captar los alumnos, las familias interesadas en esta propuesta, y nuestras metas se han cumplido largamente. Originalmente íbamos a trabajar con 180 niños, tuvimos que abrir salones para captar con 240 niños. ¿Así tanto? Entre los 3 años y los 8, o sea, tercero de primaria. ¿Cuántos grados suponen esos los 5 primeros grados? No, desde los 3 años, o sea, hasta tercero de primaria. Lo que llamamos un nido, un pre-kinder, kinder, y después primero, segundo, tercero. Este año avanzamos un año a cuarto grado y así seguirá cada año. De manera que por ese lado estamos muy satisfechos y los padres de familia han respondido muy bien a la propuesta. Y por otro lado, desde el punto de vista educativo, estamos también realmente asombrados de las posibilidades que hay para que estos sueños que tienen muchas veces los padres de qué educación quisieran para sus hijos se pueden concretar. Cuando nosotros hacemos las presentaciones a los padres y les damos las características del colegio, una de las cosas que yo siempre les digo, les pregunto, inclusive en entrevistas personales, es ¿cómo imaginas el colegio al que a ti te gustaría ir si tú fueras ahora tu hijo, si tú fueras ahora un menor de edad? Y generalmente lo que te dicen es: quiero que aprenda, pero que disfrute, que la pase bien, que su vida escolar no esté atosigada por trabajos, tareas, exámenes, estándares, que no se resista a ir al colegio, que disfrute, que la pase bien. Una experiencia más... pero que aprenda, y que desarrolle su pensamiento crítico, su capacidad de pensar en el futuro, en el diseño de soluciones a los problemas de la vida real, la posibilidad de convivir decorosamente, dignamente con sus compañeros, que los padres puedan sentirse no ahuyentados del colegio, sino más bien partícipes, como parte de una comunidad educativa que crece como colectivo. Y finalmente que los chicos logren los objetivos del aprendizaje, tanto en el área curricular nacional como en los aprendizajes de inglés, deportes, artes y demás que conforman este fundamento educativo de cualquier niño de estos tiempos. Y la verdad es que lo que hemos encontrado a fin de año en los informes de los padres, de los chicos, es un enorme nivel de satisfacción porque sienten que esto es perfectamente posible y sus hijos lo están viviendo. Ahora, ¿esto responde a alguna metodología en particular? ¿Es producto de la innovación? Tú tienes décadas de experiencia en el sector. Digamos, ¿por qué esto que aparentemente es tan predecible? Es decir, ¿qué te gustaría y qué te puedo dar? No es algo que ha funcionado tan nítidamente en otras experiencias educativas de colegios que tienen, pues no sé, tanta experiencia. Mira, en el mundo de la empresa se dice de que tu éxito muchas veces es la clave de tu fracaso. Es decir, hay muchos colegios que su éxito en décadas pasadas les ha creado una marca, un prestigio, una presencia en el mercado que hace que se resistan a la innovación o a replantear su modelo, pensando en que como lo que tenían funcionó bien y todavía tiene un gran atractivo, entonces ¿para qué cambiar? Esos padres de familia van a tener que tomarse un tiempo para darse cuenta si ese es el modelo que para estos tiempos sigue interesándoles o no. En nuestro caso, lo que nosotros hemos hecho es ponernos en el techo de todo lo existente en el Perú y decir: ese es nuestro piso.
Es decir, todo lo que se hace y se considera que se hace bien en el Perú, ese es nuestro punto de partida. Pero a eso hay que agregarle todos los valores que implica una educación para estos tiempos. Por ejemplo, hoy en día hay un denominador común que dice que el estudiante en el colegio tiene que cumplir el currículo oficial, cosa que hacemos, tener deportes, artes, inglés y de alguna manera una formación matemática que garantice que cumpla con los requisitos de cualquier institución internacional superior. Todo eso es el techo al que han llegado, digamos, los colegios en estos tiempos. Ese es nuestro punto de partida, o sea, esos son nuestros mínimos. Y a partir de eso nosotros le agregamos valor. Le agregamos valor, por ejemplo, en la metodología. Cuando decimos, muy bien, el currículo se aprende, pero de muchas maneras. Una de las maneras más interesantes es respetando las motivaciones de los chicos y haciéndolo en forma de proyectos interdisciplinarios que los motivan a ellos a aprender en función de sus propios intereses y no solamente en función de un programa preexistente hecho por los profesores. Te pongo un ejemplo. Los alumnos están haciendo clase de educación física y descubren que hay pelotas que rebotan más que otras. Están en una clase de educación física, donde el tema de las pelotas es simplemente un implemento. Accesorio, claro. Ahora, resulta pero también que entra la física. Claro, porque te das cuenta que si hay más aire, menos aire, la presión del aire, el tipo de pelota, el tipo de cuero, de superficie, después la puedes hacer rodar para ver cuándo rueda más, rueda menos, porque hay rozamiento, y de pronto convertiste un tema, una inquietud surgida en la clase de educación física como un tema de investigación para el laboratorio de ciencias y para la clase de matemáticas y otras. O puedes tener el caso de unos niños que están, digamos, explorando por qué suena una guitarra. Y tú haces vibrar la cuerda y descubres que la cuerda vibra, cuando está sola la cuerda vibra y se escucha apenas, pero si le pones una caja apoyando el arco con la cuerda, empieza a sonar más. Y si la caja tiene un hueco, suena más. Y si en lugar de una cuerda la tensas más, suena distinto. Y si la cuerda tiene distintos... Entonces, te pasas de la clase de música a una clase de matemática, a una clase de física, a una clase de tecnología. Y entonces lo que nosotros decimos es, los aprendizajes básicos corresponden al currículo. Pero la magia de la metodología está en cómo articulas el interés del niño, su curiosidad natural y las experiencias que están ocurriendo en su clase, cualquiera que fuera, para que el niño descubra y sienta que está aprendiendo. Había un ejemplo, por ejemplo, un grupo de niños que leyeron una noticia sobre el hombre más alto del mundo, que medía 2,50 metros, un turco. Es casi entonces, como yo. Más o menos, con pequeña diferencia. Pequeña diferencia. Y entonces para los niños de primer grado, segundo grado, la curiosidad era qué cosa es un hombre de 2,50 metros y qué cosas son 2,50 metros. Y entonces a partir del interés que les genera la altura del hombre más alto del mundo o de una noticia que ellos leyeron, empiezan a preguntarse ¿y cómo será el más bajo? Empiezan a explorar a través de internet, buscan información y después empiezan a construir al hombre pero necesitan tener una idea de las unidades. ¿Y con qué unidades de medida tú construyes qué cosa es el metro, qué cosa es el centímetro? Empiezas explorando el tema de las unidades de medida, empiezas haciendo a escala un dibujo, después el dibujo lo reproduces a tamaño real. Correcto. Y finalmente el personaje lo colocas en la pared. Los niños han aprendido matemáticas, han aprendido mediciones, han aprendido a hacer escalas. Hasta anatomía. Han hecho matemática, pero su punto de partida no fue hoy día tenemos que hacer las unidades de medida matemáticas. Claro. El punto de partida fue qué significa el hombre más alto del mundo y cómo me diferencio yo en mi altura con respecto a este personaje. Está interesante, una metodología que capta, digamos, oportunidades para así es. Y entonces la técnica del profesor está en cómo detecto qué cosa está interesando al niño y a partir de eso veo qué cosa en el programa oficial se presta para que a través del estudio de casos, problemas, proyectos, él puede investigar y puede interesarse y por lo tanto disfrutar, porque el disfrute, el placer es función directa de que tu motivación está siendo atendida. Correcto. Ahora, mucha contribución es la infraestructura de un colegio, no lo medular ni
ni fundamental, pero sí un componente importante, porque sin infraestructura no puede darse, digamos, muchas de las cosas que tú quisieras trasladar o brindar en términos de la educación. ¿Cómo ustedes han partido pues por un campus propio, una importante inversión? Cuéntame un poquito sobre la infraestructura que tienen actualmente. Entiendo que han ampliado recientemente, sí. Eso se debe a una proyección. ¿Quieres blindar, digamos, las posibilidades de crecimiento? Cuéntame un poco sobre ese aspecto. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del terreno, nuestro terreno original era de 13.000 metros porque era muy difícil conseguir terrenos más grandes a costos accesibles, porque al final los padres con las pensiones tienen que cubrir los costos. Y en ese terreno estaba armado todo el proyecto desde inicial hasta secundaria. Pero después de haber empezado el año escolar, se presentó la oportunidad de comprar el terreno vecino, colindante al nuestro, que son otros 6.000 metros más. Y como nuestra captación de alumnos ha sido muy buena y la que se presenta para el futuro también es muy promisoria, decidimos invertir para ampliar nuestro terreno y en este momento tenemos otros 6.000 metros más. Desde el punto de vista de terreno estamos holgados para las áreas deportivas, para las áreas obviamente de clase, los talleres, los laboratorios, los atelieres, de manera que va a haber holgura desde el punto de vista de espacio físico. Y por otro lado, el propio diseño del colegio es un diseño original nuestro. Ha sido tan exitoso el diseño que lo hicimos con el arquitecto Boracino, que también es muy prestigiado, que hoy en día están viniendo estudiantes de arquitectura de las universidades para mirar qué hemos hecho, porque los profesores de arquitectura están empezando a entender de que antes de diseñar un colegio tienes que entender el proyecto educativo, porque la arquitectura tiene que reflejar la propuesta educativa. Tú puedes hacer un colegio que parece un búnker, donde tú estás transmitiendo la idea de los chicos encerrados, aislados, etcétera, o puedes tener una arquitectura como la nuestra, abierta, transparente, circular, con mucha luz, con muchos espacios donde los niños interactúan, el adentro y el afuera se confunden, mucho verde, mucho jardín, donde tú le estás transmitiendo el mensaje a través de la arquitectura y el diseño de libertad, de libertad, de transparencia, de luz, de vida, de interacción con el medio ambiente, de uso diverso de los espacios disponibles y no de un encierro, de una cárcel, de una cosa donde tú cierras la puerta, nadie sabe lo que pasa adentro, nadie sabe lo que pasa afuera. Aquí los chicos, digamos, tienen total visibilidad y son visibles desde afuera. Y una de las cosas que nosotros vimos en los colegios que visitamos en San Diego, en Estados Unidos, que son los colegios de High Tech High, que se fundaron por inspiración de Bill Gates y una serie de empresarios que querían agregarle valor a la escuela norteamericana, lo que hemos encontrado es que una vez que los niños se acostumbran a que vienen los padres, vienen visitantes, no les perturba en absoluto el hecho de que haya gente circulando a su concentración para hacer su trabajo en clase, así como no les perturba eventualmente salir afuera a un grupo porque quieren hacer un trabajo, digamos, poco más aislados, se salen a un patio, una plaza o al jardín y están totalmente conectados a lo que están haciendo, sin importarles que hay otros niños que están haciendo otras cosas, porque la vida es así. Tú no puedes vivir aislado, digamos, cuando quieres concentrarte en algo, decir, no quiero ver a nadie, no quiero estar en un lugar solo, nadie me molesta. No, tú estás entre gente, pero a su vez tienes que tener la capacidad de focalizarte en lo que te interesa. Ahora, dejando de lado, o haciendo un paréntesis más que dejando de lado, León, la nueva ley con respecto al ingreso al colegio, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece a ti buena, mala? ¿Te parece que lo que teníamos antes fallaba? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Al margen de la conveniencia o no para el colegio, porque siendo un colegio nuevo me imagino que te ha beneficiado de alguna manera esa ley educativa. Lo que pasa es que las leyes no corrigen perversiones, digamos, de la conducta humana, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cosa? Esta ley que hacía que tú no puedas evaluar niños entre los 2 y 6 años, nacía del hecho de que algunos colegios que tenían muchos postulantes empezaron a evaluar niños
pero de una manera muy negativa, en el sentido de que primero generar un estrés enorme a los niños y a los padres, en segundo lugar obligar a los nidos a que hagan algo que no corresponde a la edad infantil si es que querían preparar a los niños para que pasen estos exámenes de los colegios. Se desvirtuó totalmente lo que es la educación inicial, se desvirtuó totalmente lo que es la evaluación de un niño que no es una evaluación maltratadora, y además colocaba en los padres muy tempranamente la sensación, en el caso de que los hijos no ingresaban, de frustración, de vergüenza, que te queda para toda la vida, porque tú desde que un niño de 5 años no ingresa a un colegio empiezas a pensar que tu hijo no es competente, que tu hijo no es bueno, que tu hijo no es inteligente, o sea, transmites una serie de disvalores en momentos en que es imposible predecir nada con respecto a los niños, salvo situaciones muy extremas. Salvo genialidades, pues, ¿no? Yo diría extremos, más bien, pues, efectivamente. Determinadas discapacidades muy notorias, ¿no es cierto?, que requieren de una atención especial, pero el resto, la normalidad es un espectro muy amplio. Tú a los 4 años no puedes saber si el niño en secundaria va a ser drogadicto, va a ser el líder de la pandilla o va a ser el mejor alumno de matemática. No hay manera de saberlo. Tú lo único que puedes saber es en ese momento cuál es su fisonomía, su desempeño. No hay ningún valor predictor en esas evaluaciones, pero maltrataba tanto que el Ministerio de Educación decide prohibir las evaluaciones. Pero ¿qué cosa es lo que han hecho con la prohibición de las evaluaciones? Lo que han hecho es lo siguiente: los colegios reciben niños, pero les dicen a los padres, cuando el niño va a llegar a primero de primaria, si tu hijo no llega a este nivel de logro, entonces no puedes seguir al colegio. Pueden sacar. O te repite de año, o te jala, y entonces o tienes que hacer terapia, clases particulares, 1000 cosas, o te vas a otro colegio. Entonces pagaste tu cuota de ingreso, estuviste 2 o 3 años en el nido y después te dicen búscate otro colegio. En un momento en que ya te pueden evaluar, ya te pueden desaprobar, ya te pueden decir que no eres competente. Entonces, algo que se suponía que iba a ser un alivio para los niños, no ser maltratados con un examen de ingreso cuando tienen 3 o 4 años, se ha convertido en una perversión, en el sentido de que te digo, ok, yo no te evalúo, pero si tu hijo no está al nivel, atenta a las consecuencias. ¿Cuál sería el escenario ideal entonces? El escenario ideal es que los colegios acepten una diversidad de alumnos con criterios de heterogeneidad, de diversidad. Por ejemplo, el concepto de inclusión, que implica que en cada aula tú tienes, por decir, 2 niños o 3 que tienen alguna discapacidad que requiere ser incluidos dentro de un grupo heterogéneo. Alumnos heterogéneos que tú puedes elegir por orden de llegada, por sorteo, porque son hijos de familias que son vinculadas al colegio, pero criterios que no impliquen evaluar, digamos, al niño con un criterio descalificador o con un criterio de pronóstico. Pero con eso no solucionas que como grupo, el grupo responda al nivel que necesita para un primero, segundo Es que nuevamente año, volvemos ¿no? al problema de cuál es la visión del proyecto educativo que tú tienes. Para nosotros, los buenos colegios y los buenos maestros son los que son capaces de trabajar con la diversidad. Es decir, si a ti te dicen, mira, te doy el nivel A, te doy los alumnos solamente que han demostrado ser maduros, inteligentes, hábiles, autónomos, etcétera, ¿dónde está el esfuerzo que coloca el colegio, el profesor, en utilizar todos los recursos a su alcance para motivar al alumno, claro, para que tiene dificultades, que tiene el alumno que no avanza bien, cómo te las ingenias para poderlo ayudar, para que avance? Ese esfuerzo que tú haces para ayudar al alumno que tiene dificultades redunda también en beneficio del que no las tiene en este momento, primero porque tienes un profesor con más estrategias. Segundo, porque tienes un profesor consciente de que cada niño es distinto. Y tercero, el día que tu hijo tenga dificultades, porque tarde o temprano las va a tener en algún campo, ese colegio va a poder atender las particularidades de tu hijo, cosa que no ocurre cuando tú dices, mira, yo escojo este tipo de alumnos y el que tiene un problema o se va o se las arregla con una terapia externa, un profesor externo, porque este colegio no se ocupa de eso. Nosotros nos ocupamos de un segmento que tiene un cierto estándar, el que puede, puede, el que no puede, puede. Claro. Para nosotros,
una visión educativa más inclusiva implica respetar la diversidad y lidiar de manera individualizada con los niños en función de sus capacidades. Porque la inclusión no es solamente un tema de niños que tienen algún retraso mental o alguna disfuncionalidad psiquiátrica o lo que fuera. Estamos hablando también, por ejemplo, un niño tímido tiene que ser incluido, un niño que tiene problemas sociales tiene que ser incluido, un niño que tiene lentitud en el aprendizaje, no problemas de inteligencia, sino lentitud en el aprendizaje, no tiene que ser incluido. Un alumno que se siente triste, solo, no tiene que ser incluido. Un alumno que es objeto de bullying, sea el agredido o el agresor. Claro. No son los dos niños que tienen que ser rescatados. Es decir, solamente si tú tienes una propuesta educativa que respeta las diferencias y atiende a cada niño de acuerdo a sus capacidades, entonces tú haces inclusión verdadera. Quizá al final un criterio simple, práctico, directo, que recoge todo, sea el de la vecindad, es decir, quienes viven cerca al colegio, en la medida que los colegios tengan pues un mínimo nivel de calidad asegurada, pues no, como pasa en otros países. O sea, tú vives en Italia, o en España, o en mismo Estados Unidos, tú vas al CIPCO, ¿no? No, sí, pero hay una diferencia. No es que desplazas 2 horas para ir al mejor colegio, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no?, que existe en el sector privado y que no existe en el sector público. Y es que el sector privado puede crear modelos educativos particulares que responden a la propuesta educativa de sus promotores, cosa que el sector público no hace porque responden a una propuesta general del Estado. Entonces en el sector privado tú puedes tener colegios de diversa naturaleza, pueden ser colegios solo para hombres o para mujeres, o mixtos, o religiosos, o laicos, o colegios que son, digamos, más selectivos para efectos del idioma extranjero, el alemán, el inglés, el francés. Correcto. Es decir, eso no lo puedes hacer en el sector público. Entonces lo que tú das en el sector privado es la oportunidad que los padres que se identifican con esa propuesta, que la puedan escoger. Pero una vez que la escogen, lo que tienes que crear es un mecanismo de equidad, de tal manera de que todo aquel que tiene interés en esa propuesta tenga el acceso sin discriminación, en el sentido de algún mecanismo que no implique tú sí porque de alguna manera tu hijo es más talentoso, o tú también porque claro, de alguna manera tenemos un vínculo de preferencia, sino más bien, bueno, van llegando, se va viendo que la familia es compatible con el colegio y se les va admitiendo. Interesante. ¿Cuándo empieza, hablando de admisión, tu proceso de admisión? Bueno, nosotros hemos hecho un proceso de admisión el año pasado, para los alumnos del año pasado, que ya incluía algunos alumnos para este año. Este año estamos terminando el proceso de admisión ahora en febrero, para este año todavía, para alumnos de 3 años hasta cuarto de primaria, y nos quedan unas cuantas vacantes, sobre todo los salones de 4 y 5 años son los más peleados. Ahí quedan unas 5 o 6 vacantes, no muchas. También tenemos algunas vacantes para los primeros grados de primaria, porque vamos a llegar hasta cuarto grado. Okay. Y tenemos inclusive ya gente que ha reservado un salón casi completo para el próximo año, para el 2016, para los alumnos que van a cumplir 4 años en el 2016. Nosotros no somos preventa. Sí, lo que pasa es que no es para los de 3 años del 2016, sino los de 4, o sea, los que ya tienen 3. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tan partidarios de admitir niños a un colegio cuando tienen 1 año y medio, 2 o 2 años y medio de edad, porque ¿qué pasa? Hay una serie de características de personalidad, de desarrollo motor, de inteligencia, de capacidades sociales de los niños, de temperamento, que se van a síndromes también, enfermedades, que se van a detectar en los primeros 3 años de vida. Y los padres debieran escoger un colegio cuando tienen un mejor conocimiento de su hijo, como para decir, para mi hijo que tiene tales y tales características, o para mí como padre que tiene tales expectativas, es preferible un colegio de unas características y no otras. Cuando tú inscribes a un niño que tiene 1 año y medio, 2 en un colegio, tú no tienes idea todavía ni de cómo va a ser tu hijo, ni de cómo va a ser ese matrimonio entre tu hijo y el colegio. Y la dinámica al final de los padres. Entonces tomarte un poco más de tiempo, esperar un poco más para entonces recién inscribir o matricular a tu hijo en un colegio, sabiendo con un poquito más de amplitud cómo es tu hijo y cuáles son sus capacidades y sus intereses y sus dificultades, nos parece más razonable que simplemente
al año y medio, 2 años de vida, inscribirlo en un colegio y sin tener la menor idea de cómo va a ser tu hijo, suponer que simplemente porque ese colegio te gusta, ahí le va a ir bien. Claro, no necesariamente va a ocurrir. ¿Eso está en Villa? ¿Hay alguna página web donde la gente pueda tener más información? La página web del colegio es bien sencilla, es www.colegioalef. Alef se escribe con PH, por si acaso. Lo vamos a poner en pantalla. www.colegioalef.edu.pe. Los informes se mandan a informes@colegioalef.edu.pe. Está en la web, correcto, está en Facebook, basta poner Colegio Alef y lo encuentran. Okay. Y la persona que hace la presentación soy yo directamente. También me entrevisto con los padres que tienen interés más particular por algunos detalles, porque cada uno tiene sus intereses. Pero hay que entender que este es un proyecto de un equipo. Este es un equipo en el que por un lado entra la experiencia de Marisol Bellatín y Fiorelle Ferrari, que tienen 5 años de los nidos de la Casa María, que ya tienen 10 años de trayectoria exitosa. La experiencia que traigo yo de haber dirigido el León Pinelo por 25 años, más una serie de actividades que he hecho en educación. Y este equipo de promotores se ha rodeado de un equipo de pedagogos, psicólogos, profesores de arte, de ciencias, maestros de aula, bilingües. Un equipo completo vinculado al mundo de la educación. Porque nuestro deseo es que desde el principio sea algo institucional. No es el colegio de León o de Fiorella o de Marisol, sí, claro, sino que nosotros hemos armado una institución con la idea que la institución sea la depositaria de todos estos valores, la realizadora de este proyecto, y que no dependa de que alguno de nosotros esté ahí en primera línea todo el tiempo, porque la institución tiene que tener su vida propia. Trasciende las personas. León, se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco mucho por haber venido a actualizar un poco la evolución del colegio en este primer año. Felicitaciones por lo que han logrado, felicitaciones por lo que se viene también, anunciando pues una buena acogida con los números que me has comentado, y suerte en este último proceso de admisión. Gracias por venir al programa. Bueno, muchas gracias, Bruno. Estuvimos, señores, con León Trachtenberg, cofundador del Colegio Alef, quien nos ha comentado su primer año en el sector educación con el colegio ya funcionando, con varios grados, por cierto. Nosotros, señores, regresamos tras una breve pausa. No se muevan.